Iniciamos la última sesión de la jornada con la presencia de alguien que no tengo que presentar, me parece que todos conocen al doctor Carlos Castellón. El apellido Carlos Castellón, personalizado en don Antonio, yo lo definiría como una persona totalmente entregada a la universidad. Una dedicación más que ejemplar. Su dedicación a la docencia universitaria sobrepasa con mucho los límites de lo exigido. Vive para la universidad y lleva ejerciendo su función cerca de 40 años. 40 años que he tenido la suerte de contar con su amistad. Y puedo decirlo, es una amistad fraternal. En todos los momentos importantes de mi vida, como la suya, hemos estado juntos. Y Antonio Carlos Castellón se dedica a la pintura. Se dedica a la pintura barroco-andaluza, porque su investigación se inicia en el tema de la pintura con un tema entonces bastante poco tratado: los fondos arquitectónicos y de paisaje en la pintura barroca andaluza. Una tesis que significó un magnífico éxito. Yo fui testigo de un nombre emérito en la historia del arte, como del profesor Harold Wedey en Sevilla, que se le acercó entusiasmado a conocer al profesor Calvo y a preguntarle por su tesis doctoral. Porque hemos estado juntos muchísimo. Huelgas no hemos dado poco. Todo trabajo, seriedad y austeridad. El profesor Calvo continúa con una labor, como he dicho antes, encomiable, participando en conferencias, participando en mesas redondas, presentando artistas nuevos. Siempre, Antonio, ¿qué hace? Estoy preparando esto. Somos hinchas del Real Madrid ambos y lo vemos juntos todos los fines de semana. Por lo tanto, la presencia del doctor Carlos Castellón viene a completar esta jornada que, contando con los participantes que contamos, desde mi punto de vista se están convirtiendo en un éxito. En un éxito en el que forman parte importante los destinatarios. Los destinatarios que han asistido con una seriedad verdaderamente ejemplar. Pero me deben una cosa: antes de las 8:30 no se vaya nadie aquí, porque viene el rector de la universidad a cerrar el ciclo de conferencia. No quiero alargarme más y le doy la palabra al profesor Carlos Castellón. Gracias. Que va a hablar sobre la pintura de la edad moderna en la Bahía de Sacramento. Gracias, profesor Moreno. Es un lujo
tener un amigo que te presente es un verdadero lujo. Ya te deja la moral por arriba y viene muy bien antes de empezar a hablar. Gracias. Yo sé que te mueve más el corazón que la realidad, aunque lo intentarlo. Bien, como preámbulo voy a plantear, aunque solo sea muy brevemente, cuál era el panorama de la pintura granadina en torno a las 4 primeras décadas del 600, época de la génesis y configuración esencial del recinto sacramentano de Granada, que se levanta en la colina de Valparaíso al amparo y el mecenazgo de Don Pedro de Cresta. Para comprender cómo era la pintura granadina en los albores del siglo XVII, es preciso remontarse a la génesis de la escuela en aquella Granada que en la última década del XV surgió renovada tras la vinculación a la corona de Castilla. En todas sus facetas, aquel complejo proceso tuvo rasgos y comportamientos atípicos y singulares. El deslumbrante orto de Granada, sustentado en el querido mecenazgo real, que la dota con grandes y carismáticas fundaciones, no fue más que un efímero espejismo que decayó con idéntica celeridad antes de cumplirse la primera mitad del 500. Descendiendo a la parcela pictórica que es la que nos ocupa, Pedro Machuca, Jacopo Florentino, Julia Pigues o Alejandro Mainer, entre otros, no enraizaron en la ciudad fundando talleres que favorecieran su continuidad, que fueran portavoces de su talento. Dieron vida a sus creaciones, que eso sí, se hicieron en referentes ejemplares y poco más. Otros artistas de menor calado y saberes que llegaron a la búsqueda de fortuna en una tierra de provisión no estaban destinados ni eran los más idóneos para engendrar una escuela con solvencia en un espacio artístico sin pasado, que por razones históricas que todos conocemos llevaba 8 siglos de culturales de las experiencias y los derroteros del arte occidental. Por sus personalidades y solvencia artística, Alonso de Palencia, Fernando de Ojeda, Diego de Trueba, Miguel Quintana, Alonso de Salamanca, Juan de Palenque, entre otros, no logran el objetivo de sedimentar en Granada una pintura renacentista de calidad, una pintura con los necesarios rasgos de singularidad y carácter. De lo expuesto puede deducirse cómo fue el tránsito manierismo-naturalismo en la escuela granadina, momento en que se gesta la formación del sacramento. Si el tenaz arraigo del manierismo demoró en la mayoría de las escuelas españolas la implantación del naturalismo barroco, en la granadina el anacronismo general fue especialmente prolongado. Alejada de los circuitos más cualificados y vanguardistas de la pintura española de su tiempo, con la contumacia de una estética manierista decadente y sin referencias sólidas, con artistas incapaces de innovar y a veces de limitadas cualidades técnicas, Granada vivió una paupérrima situación que abocó a los talleres granadinos a un inmovilismo sin horizonte. Ni la llegada del alcalaíno Pedro de Raxis, que hacia 1580 abrió el taller en la ciudad, ni los 24 años en la Cartuja de Granada del castellano Fray Juan Sánchez Cotán fueron capaces de abrir definitivamente los caminos de la pintura barroca en la escuela granadina. Pedro de Raxis fue un maestro de notable corrección técnica y también dotado especialista en la estofa y policromado de imágenes, una parcela en la que marcó pautas ejemplares. Su paleta madura está a medio camino entre la fascinación por el manierismo, que fue germen de su formación, y los pioneros ensayos hacia un naturalismo barroco que alumbró solo en algunas obras de madurez. Pero fue la suya una trayectoria titubeante que no tuvo la deseable continuidad. A su muerte, en 1626, ni sus discípulos ni sus hijos Pedro y Bartolomé fueron capaces de mantener la huella paterna, huérfanos de sus dotes artísticas y de su talento. A finales de 1603 llegó a Granada Juan Sánchez Cotán, un pintor que no buscaba la fortuna artística sino el sosiego espiritual. Formado con Braz de Prado, maduró en el ámbito de intereses estéticos emanados del realismo castellano y muy especialmente con el magisterio de los artistas del Escorial. Antes de venir a Granada, Sánchez Cotán ya había cimentado un importante prestigio como pintor de temas religiosos y muy especialmente como modelista. Las creaciones pictóricas de Cotán en Granada son, en esencia, el reflejo fiel de su etapa en Toledo y el Escorial. Sin especular en el nunca deseable campo del futurible, puede afirmarse que la figura de Fray Juan Sánchez Cotán pudo haber sido una importante referencia para la escuela granadina del primer tercio del siglo XVII, ya que su personalidad artística supera con creces la de los más cualificados pintores granadinos de su tiempo, incluido el mismo Pedro de Raxis, riguroso coetáneo suyo.
aunque pienso que su horizonte estético no hubiera servido a los pintores granadinos para adentrarse en los caminos del naturalismo barroco ya vigente, que el mismo Cotán no alcanzó nunca, sin duda por el aislamiento de su vida monacal en Granada. A pesar de ello, su sólida formación cerca de los manieristas ecuatorianos y el incuestionable talento artístico y técnico que atesoraban hubieran sido capaces de generar renovadas fuentes de inspiración. Y lo que es más importante, la altura estética del ecuatoriano manierismo granadino. Por eso siempre digo por qué Cotán fue la oportunidad perdida. Tras la desaparición de Raxis y Cotán en 1626 y 17 respectivamente, la escuela continuará en una senda absolutamente vacilante, en la que solo ocasionalmente se ven algunos atisbos que pueden pensarse de naturalismo. En esta tesitura, a comienzos de los 20, también inició su andadura pictórica en Granada Juan Leandro de la Fuente, un artista que alcanzaría la plenitud y madurez en las 2 décadas siguientes. Por las obras conocidas, Juan Leandro no termina nunca de abandonar los ecos del manierismo latentes en la escuela. Hacia 1635 emerge en el panorama pictórico granadino Miguel Jerónimo de Cieza, un artista cuya figura y taller fueron referencia para la pintura anterior a la mitad del siglo. Tenía 15 años cuando murió Raxis y 16 cuando murió Cotán. A la luz de estos datos, lo más probable es que se formara junto a Juan Leandro de la Fuente. Hacia 1635, su casa y su taller se convierten en el punto de referencia y en el centro de formación de un grupo de jóvenes artistas que madurarían junto a Alonso Cano, Bocanegra, Valencia, Rueda, Miguel Jerónimo y sus 3 hijos, José, Juan y Vicente. Miguel Jerónimo tuvo una paleta absolutamente ecléctica, vivió el profundo debate estético que precede a la mitad del siglo. Los obradores granadinos no terminan de desterrar definitivamente un anacrónico y convencional idealismo manierista y hacer suya la verdad del barroco. En su paleta hay ecos de Pedro de Praxis, tímidas alusiones de Sánchez Cotán, influjos de Juan Leandro de la Fuente y una irrenunciable fascinación por lo italiano y los flamencos. Para concluir este panorama, no podemos dejar a un lado la figura que se sienta en Granada hacia mitad de la década de los 40. Me refiero al pintor Pedro de Moya, Crespo y Agüero. Después de su paso por los Países Bajos, de compartir taller con Fandí y de pasar antes de Flandes y después de Flandes por Sevilla, regresa a Granada siendo una referencia en la afirmación de los flamencos en la escuela granadina, en un fenómeno semejante al que Miguel Manrique constituye en Málaga. Ya hecha esta introducción, paso ya directamente al tema que nos ocupa, que es la pintura de la Edad Moderna en el recinto sacromontano. A pesar de los complejos y difíciles avatares que 4 siglos de historia le han preparado, el conjunto abacial sacromontano conserva un rico elenco de pinturas del siglo XVII y la primera mitad del XVIII, además de otras de los siglos XIX y XX que quedan fuera de nuestra investigación. La naturaleza y el origen de estas pinturas es muy diverso, como también su calidad artística. Sin embargo, quiero matizar que muchas de ellas, más allá de su valor artístico, atesoran otros de carácter histórico y testimonial, que les concede interés y valía por encima de los presupuestos estéticos. Nos reúnen aquí unas jornadas que conmemoran el 4º centenario de la creación del Sacromonte. En ellas se está revisando la rica gama de perfiles que esta extraordinaria fundación atesora, a pesar del olvido y el abandono en el que ha ido cayendo y que nadie ponga remedio. Una de nuestras funciones, a mi juicio,